Noticentro 1, CMI. Imputan a 22 militares por 303 falsos positivos en Casanare. Entre los imputados está el general retirado Henry Escalante. Cae alias Cherry del Clan del Golfo, lideraba Plan Pistola contra policías en Córdoba, Antioquia, Chocó y La Costa. Fallece patrullera atacada en Yarumal, Antioquia. En 4 años del gobierno Duque, más de 900 líderes sociales han sido asesinados. ¿Cuáles son las regiones con más casos? Informe especial. Chía, Cundinamarca, sin agua por daño en tubo madre. Es la 7ª falla en el año. Completan 18 horas sin el servicio. Alerta por avance de viruela del mono en el mundo. 17.000 casos en 75 países. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En un hecho histórico, la Justicia Especial de Paz imputó a 22 militares por 303 falsos positivos en Casanare. Entre los imputados está el general en condición de retiro, Henry Torres Escalante. Didier Chica está en la sede de la JEP en el norte de Bogotá. Didier, detalles de esta decisión. Buenos días. Luisa, buenos días. Efectivamente, los magistrados de la JEP han tomado esta decisión sobre los hechos que ocurrieron hace 20 años en el departamento del Casanare. La imputación a estos 22 militares, como usted lo dice, el general Henry Torres Escalante, pero también 5 coroneles, otros 5 oficiales del ejército, 6 suboficiales y los demás son soldados, además de un funcionario del DAS que tuvo que ver en estos asesinatos ocurridos allí en esta región del país, para el ejército presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Los magistrados también han presentado los resultados de la investigación sobre cómo se llegó a seleccionar a estas víctimas, cómo fueron asesinadas y la forma como se usaron los dineros del Estado para reclutar y para después encubrir estos crímenes, dineros tanto de los gastos reservados como del funcionamiento del ejército. Recursos públicos del ejército y Fondelibertad fueron usados en la comisión de falsos positivos. Especial mención merece el manejo de los recursos al interior del Gaula Casanare, que no los orientó a la lucha antiextorsión y antisecuestro, sino que destinó el dinero a financiar el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. El oficial de más alto rango imputado por estos hechos es el general Henry Torres Escalante. Él, en sus declaraciones previas a la JEP, ha dicho que asume su responsabilidad, pero por omisión. Sin embargo, los magistrados, después de estudiar el caso, tienen una visión diferente. Afirman que la mayoría de los que han dado declaraciones han señalado que él conocía los hechos y que fue determinador de estos falsos positivos y también de la forma como fueron encubiertos. En algunos casos participó directamente en la movilización de cuerpos desde algunas zonas a otras zonas, incluso por helicóptero, lo cual bloqueaba las investigaciones in situ con la debida cadena de custodia respectiva. Incluso evitó que un teniente coronel del Birno, el teniente coronel Acosta, se sometiera a polígrafo, entre otro tipo de acciones para encubrir los hechos. Entre los magistrados, o mejor, entre los militares que fueron imputados por los magistrados de la JEP, hay 2 que todavía permanecen activos en el ejército, un oficial y un suboficial, que el Ministerio de Defensa deberá decidir en los próximos días si permite que continúen como activos, como miembros activos del ejército, mientras soportan esta imputación que ha hecho la Justicia Especial para la Paz. Información desde el norte de Bogotá, Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchas gracias. Y en medio del plan Pistola contra la policía por parte del Clan del Golfo, las autoridades capturaron a alias Cherry, quien lideraba las operaciones en las regiones de Chocó, Antioquia, Córdoba y La Costa. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Quién es alias Cherry?
Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, la Dijín de la Policía desarrolló en las últimas 48 horas diferentes operativos en regiones del país donde está operando el Clan del Golfo. Se confirmó por parte del general Murillo, quien es el director de la Dijín e Interpol, que hubo 7 neutralizaciones, entre estas la de alias Cherry, quien sería el responsable dinamizador y quien estaría promoviendo el asesinato de policías y militares, por los que estarían ofreciendo de 5 a 20 millones de pesos. Se ha podido establecer que el ofrecimiento de estos delincuentes es de 5 a 20 millones de pesos por acción criminal contra la fuerza pública. También es claro que algunos miembros, como los que fueron neutralizados, pertenecían directamente a esta organización, pero se está utilizando outsourcing a través de delincuencia común. Personas que se dedican al expendio de drogas o personas que de alguna forma son delincuentes comunes al servicio del mejor postor para cometer hechos de homicidio, como es el sicariato. Nosotros también, por orden del Gobierno Nacional, estamos diciéndole a la comunidad que hay un ofrecimiento de 50 millones hasta 200 millones de pesos al quien dé información para capturar o neutralizar estos delincuentes. Hay operaciones especialmente sobre sus cabecillas, Gonzalito, Chiquito Malo y Siopas, al cual se está ofreciendo hasta 5.000 millones de pesos quien dé información para su captura o neutralización. Estas declaraciones las entregó el general Fernando Murillo, director de la Dijín en Bogotá, hoy en la mañana. También confirmó que en total en las últimas 2 semanas se han presentado 8 neutralizaciones y al menos 11 capturas de estos líderes del Clan del Golfo que están atacando a servidores públicos, a policías, a militares en regiones como Córdoba, Antioquia, Sucre, Arauca. Hablamos ahora de otra importante noticia y tiene que ver con lo que está ocurriendo en la frontera entre Ecuador y Colombia. Unos corredores que se están habilitando por parte de grupos ilegales. Están pasando arroz, están pasando huevos, están pasando lentejas, están pasando maní, diferentes productos alimenticios que pasan ilegalmente desde el vecino país hasta Colombia. Pues la Policía Fiscal y Aduanera adelantó diferentes operativos donde hubo aprehensión de mercancía y algunos vehículos también fueron incautados. En el operativo contrarrestamos el accionar delincuencial de las denominadas caravanas de arroceros. Estos delincuentes realizaban modificaciones a los vehículos para obtener una mayor capacidad de carga y posteriormente evadir los controles aduaneros, excediendo los límites de velocidad, poniendo en riesgo su integridad y la de nuestros uniformados. Las autoridades confirman que van a aumentar los operativos en Rumichaca, justo en ese punto donde están pasando estos productos, estos grupos ilegales. En el operativo más reciente fueron en total aprehendidos 5 vehículos, 10,9 toneladas de arroz también incautados, azúcar, maní y más de 9.500 unidades de huevos. A las 12 del mediodía, detalles de estas 2 informaciones. Por ahora me despido desde Canal 1, Stig Luengas, para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información de los responsables del ataque en Yarumal, que dejó 2 policías muertos. Una de las víctimas es la patrullera Luisa Fernanda Zuleta. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Cuáles operativos adelantan las autoridades? Hola Luisa, buenos días. Según la Policía de Antioquia, también en coordinación con el Ejército, pues recordemos esos ataques son contra toda la fuerza pública, se están adelantando los operativos en las zonas de influencia en donde delinque el Clan del Golfo para tratar de dar con los responsables no solamente de este denominado Plan Pistola, sino también de estos integrantes de este grupo criminal que atenta contra la población y en este caso pues que se ha ensañado también contra la fuerza pública, pero también tienen enfocadas las esperanzas de poder dar con los responsables en la información que den las personas sobre los integrantes que puedan haber causado estas muertes. Se trata de un cartel que publicaron con la recompensa de 50 millones de pesos y que tiene 6 personas. Son alias El Mono, alias Iqueo, alias Fabián, alias Damián, alias Steven y alias Daniel, quienes serían los responsables del homicidio entonces del patrullero Sergio Yepes, de 37 años, y de Luisa Fernanda Zuleta, de 27, y también de otros uniformados en el occidente del departamento de Antioquia.
Y en otras noticias justamente de Medellín, a las 11:09 de la mañana, hace pocos minutos, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, confirmó que mañana se harán las pruebas en seco en el proyecto hidroeléctrico en Ituango. Esto consiste en poner en funcionamiento las turbinas y todos los ejes electromecánicos para ver cómo están funcionando, pero será sin agua. Las pruebas con agua se harán más adelante y finalmente poder dar con la generación de energía eléctrica de estas dos turbinas en Hidroituango. Aún no hay una fecha. Lo que el alcalde estima es que podría ser antes del 30 de noviembre. Más adelante regresaremos con la ampliación de estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y 8 presuntos integrantes del Clan del Golfo que planeaban atentados contra policías y contra la infraestructura de la institución fueron capturados en Barranquilla y en Soledad. Jorge Castro, ¿quiénes son los detenidos? Buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Son integrantes de una red urbana comandada por un alias Antonio, de acuerdo con lo que se ha señalado por la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los 8 capturados son 7 adultos y una menor de edad, quienes serán judicializados por parte de las autoridades por varios delitos, entre ellos el delito de extorsión, y también hay uno que tiene 4 anotaciones por el delito de homicidio. Se reseña por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla que estas 8 personas habrían llegado hace menos de 20 días y se habrían instalado en viviendas del suroriente de Barranquilla y el suroccidente del municipio de Soledad para iniciar planes y atentar contra policías y también contra la infraestructura de la institución. Procedían de los departamentos de Sucre, Bolívar y municipios del departamento del Atlántico. En otras noticias, le contamos que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha hecho una solicitud directa al presidente electo Gustavo Petro y al nuevo Congreso de la República para intervenir en el tema de las altas tarifas de energía en la costa norte de Colombia. Se requiere que se intervenga por las tarifas que están cobrando las empresas Afinia y Aire en la costa norte de Colombia, registrando ya un incremento en las tarifas del 73.7% entre junio del 2021 a la fecha. Son incrementos que se están dando porque los clientes Buenapaga de la región norte del país están pagando las pérdidas que se generan por el robo de energía en otros sectores, principalmente en áreas subnormales de la costa norte de Colombia. Más adelante tendremos, Luisa, otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Neutralizados peligrosos cabecillas del Clan del Golfo en Cartagena. Con este golpe se esclarecen 23 homicidios. Tatiana Rodríguez tiene el reporte. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, estas 2 neutralizaciones se materializaron tras una diligencia de allanamiento y registro que se llevó a cabo en el sur de la capital de Bolívar. Pero ¿quiénes eran estos peligrosos delincuentes? Alias Niñoco, quien contaba con más de 18 años de trayectoria criminal. Esta persona era desmovilizado del bloque Córdoba de las AUCE y posteriormente perteneció a los urabeños. La otra persona que fue neutralizada fue alias Jordan, hombre de confianza de alias Niñoco. Han manifestado las autoridades que estos 2 cabecillas eran los encargados de cometer además los crímenes en contra de los uniformados de la policía en la capital de Bolívar y de estar a cargo del plan Pistola. Además, hay que anotar que estas 2 personas tenían anotaciones judiciales por fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir agravado. Además, ha dicho el comandante de la policía que con estas 2 personas neutralizadas se esclarecen 23 homicidios en la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Luisa, siga usted con más información. Así es, Tatiana, gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Chía completa 18 horas sin servicio de agua por falla en tubo madre. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. A menos de 2 semanas de terminar el gobierno del presidente Iván Duque, uno de los grandes problemas que queda es el asesinato de líderes sociales en el país. Noticentro 1 CMI preparó un informe con las regiones más vulnerables y los principales retos del próximo gobierno para enfrentar esta problemática. Luisa Fernández con los detalles. Luisa, buenos días. Luisa, televidente, muy buenos días. Y no es un problema menor, pues en Colombia hay aproximadamente 15 millones de líderes sociales. Según Indepaz, 952 han sido asesinados durante el gobierno de Iván Duque. Y también este año ha aumentado esa cifra porque van hasta el momento 104 líderes sociales asesinados. Son cifras de Indepaz que el gobierno actual, con quien también hablamos, asegura son falsas, pues hay una disminución, dicen ellos, del 20% en el flagelo contra los líderes sociales en el país. Por supuesto, varias políticas públicas se implementaron durante el gobierno Duque y varios retos también le quedaron al gobierno entrante de Gustavo Petro. Esto nos dijo Indepaz y el gobierno actual. El 80% de esta violencia contra líderes sociales se da en zonas rurales, sobre todo en las partes donde se venía presentando el conflicto en forma más aguda antes de los acuerdos de paz y que se volvió a retomar una dinámica de violencia. Colombia nunca ha manejado unas cifras como las que presentan Indepaz. El mismo Indepaz, doctora Alejandra, el año pasado reconoció una disminución en estos casos del 48%. Nosotros no reconocemos esa disminución. Nosotros, que somos mucho más conservadores en el manejo de estos temas, sabemos que hay una disminución que es del 20%, pero nosotros no queremos llevar estos temas a temas de números y estadísticas. Un solo asesinato de líderes sociales tiene que prender todas las alarmas. Luisa, hay regiones claves para entender las políticas públicas en defensa de los líderes sociales. El Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, norte de Santander y Arauca son los territorios que necesitan prioridad, porque los líderes sociales de esos lugares, sobre todo los ambientales, los afro y los de acción comunal, están siendo víctimas de agentes armados. A las 12 del mediodía tendremos un informe especial. Nos vemos más adelante. Así es, Luisa, muchas gracias. Y por 7ª vez en 2 años se rompió el tubo matriz del acueducto que abastece al municipio de Chía. La emergencia afecta al 70% de la población. Angélica Arango está en el municipio de Cundinamarca. Angélica, muy buenos días. Luisa, televidentes, nos encontramos aquí en el sector de La Caro, en donde se dio la avería al tubo matriz que surte agua al municipio de Chía. Estuvimos hablando con el alcalde y esto fue lo que nos comentó. Tenemos una red matriz de muchos años que aparte está en un terreno de muchísima inestabilidad, que ha venido fallando. Falló en el 2020, ahora en el 2022 lleva 2 fallos. Estamos construyendo una red paralela que permita reemplazar ese tramo existente en 130 metros, acá muy cerca de la Universidad de La Sabana, y poder solucionar este problema y este inconveniente que hemos venido teniendo. Ya identificamos un fallo, un desplazamiento por la inestabilidad del terreno y estamos haciendo una excavación 15 metros hacia el occidente para verificar que no haya ninguna otra ruptura o desplazamiento. De 6 de la tarde de ayer a 6 de la mañana del día de hoy era imposible el arreglo porque necesitábamos excavar, porque anoche llovió, así que era bien difícil el trabajar bajo esas condiciones. Por lo tanto, decidimos de manera preventiva que las instituciones educativas oficiales suspendieran la actividad escolar el día de hoy. Recordemos que actualmente el 70% de la población de Chía se encuentra sin agua. Actualmente la alcaldía ya mandó carrotanques para atender la emergencia y dice que en horas de la tarde se verá restablecido el servicio. Desde el sector de La Caro, Cundinamarca, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. En otras informaciones, Cali es la ciudad con más decesos en el 5º pico de contagios de COVID, con 61 fallecidos en un mes. Alejandro, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Buenos días, Luisa. Pues están muy preocupadas las autoridades de salud por esta situación y más que las personas que están falleciendo tienen 2 dosis de la vacuna contra esta pandemia, pero no tienen puestos los refuerzos de vacunación. Entonces el llamado es a continuar con la vacunación de las personas que llevan más de 6 meses sin haberse aplicado uno de estos refuerzos, porque son las personas que están yendo a unidades de cuidados intensivos y son las personas que están falleciendo. Y también las autoridades de salud en Cali están en extrema alerta en este momento porque esta semana empiezan a llegar delegaciones extranjeras
que van a disputar el Mundial de Atletismo Sub-20 que iniciará la próxima semana en la ciudad, y van a estar muy alertas detectando posibles casos de la viruela del mono que pueden llegar por vía de estas personas que visitan la ciudad. En este momento me encuentro en el Boulevard del Río de la capital vallecaucana, donde en este momento se hacen los actos de celebración del aniversario número 486 de aquí de la capital del Valle. Con esta información me despido, informó Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchas gracias. Y el ingenio de un profesor ruso y un estudiante universitario de Santander permitirán que en adelante los campesinos de zonas de páramo de cualquier parte del país tengan acceso a agua y a calefacción en sus viviendas. En el corazón del páramo de Santurbán, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, aprovechando el sol y algunos residuos de la industria agrícola, se puso en funcionamiento el primer sistema de almacenamiento de energía solar térmico del país, que busca mejorar la calidad de vida a campesinos que diariamente deben soportar temperaturas de menos 10 grados. Ellos reciben la radiación solar y calientan unos tubos internos. Esos tubos posteriormente calientan agua que circula a través de los colectores, y esta agua se lleva hacia un tanque de almacenamiento de calor. El proyecto además es amigable con el bolsillo de estos campesinos por el consumo de energía y con el medio ambiente, porque se deja utilizar leña para mantener calor en los hogares. A nivel mundial, uno de los más esperados por las comunidades, porque nos va a reducir en costos de producción, en gastos, en viviendas. 2 años duró la ejecución del sistema, que tuvo apoyo del Reino Unido y la empresa privada. Este proyecto es de gran importancia porque cumple con varios de objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto, primero en Latinoamérica, será un gran aliado para el ecoturismo sostenible y como fuente de empleo para los pobladores en la región, pues una vez capacitados podrán multiplicar en sus hogares la ingeniosa técnica. Estados Unidos reportó casi 3.000 infecciones de la viruela del mono, justo cuando la OMS declaró la emergencia internacional. El director de la OMS, Tedros Adhanom, anunció la activación del nivel de alerta máxima para hacer frente al brote de la viruela del mono, con lo cual esta enfermedad ahora está clasificada como una emergencia de salud global. Según cifras del organismo, en al menos 75 países se detectó un total de 17.000 personas afectadas por esta dolencia, de las cuales 5 ya fallecieron. En Estados Unidos ya se han registrado 2.981 casos de viruela del mono, pero se espera que el aumento de las vacunas y de las pruebas de detección contenga el actual brote. En estos momentos, según sus datos, el país tiene capacidad para efectuar 80.000 pruebas a la semana y dispone de más de 300.000 vacunas. El centro del brote es actualmente la ciudad de Nueva York. Y unos 85 millones de estadounidenses están bajo alerta debido a las altas temperaturas provocadas por una grave ola de calor que también ha generado graves conflagraciones, como el voraz incendio forestal en California, que sigue extendiéndose cerca del Parque Nacional de Yosemite y que ya obligó a la evacuación de miles de personas. De costa a costa se prevén condiciones extremadamente agobiantes según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que emitió advertencias de calor excesivo para más de 85 millones de personas, cuando las altas temperaturas siguen batiendo récords y se espera que se intensifiquen durante los siguientes días. Durante el fin de semana, la sofocante ola de calor obligó a varios gobiernos locales a declarar la emergencia y suspender eventos deportivos y al aire libre para evitar problemas de salud y enfermedades relacionadas por la exposición a temperaturas por encima de los 37 grados, como fue el caso de la triatlón de Boston. El calor abrasador también dejó a decenas de miles de personas sin electricidad y exacerbó el riesgo de incendio cuando en el centro de Estados Unidos los termómetros podrían alcanzar los 44 grados. De hecho, un feroz incendio forestal en California ya ha arrasado con más de 5.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a miles de personas. Y aunque más de 2.000 bomberos apoyados por 17 helicópteros fueron desplegados para controlar la conflagración, esta se sigue propagando y se acerca peligrosamente al Parque Nacional de Yosemite. Las autoridades ucranianas anunciaron que pese al ataque ruso en Odessa, Ucrania espera exportar cereales a partir de esta semana. El ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kuavrov, anunció que a pesar de los ataques rusos sobre el puerto ucraniano de Odessa en el Mar Negro, Kiev espera que las primeras entregas de granos salgan de los puertos esta semana, tras la firma de un acuerdo en Estambul sobre las exportaciones de grano.
Kubrakov pidió tanto a Turquía como a la Organización de las Naciones Unidas, los garantes del acuerdo, que garanticen la seguridad de los convoyes ucranianos y agregó que si las partes no garantizan la seguridad, no funcionará. El acuerdo permitirá exportar desde 3 puertos ucranianos, Odessa, Pivdeni y Chornomorsk, alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados en depósitos que no se podían vender debido al bloqueo naval ruso. La campaña militar lanzada por Rusia en Ucrania cumple hoy 5 meses y en este día el Ministerio de Defensa ucraniano reveló dramáticas cifras sobre la guerra. Rusia bombardeó más de 800 hospitales ucranianos desde que lanzó su invasión y 123 quedaron completamente destruidos. 18 médicos han muerto y medio centenar ha quedado herido en los enfrentamientos. Al menos 2 muertos y 5 personas heridas dejó un tiroteo en un parque de Los Ángeles. El suceso se produjo en el Parque Peck de la comunidad de San Pedro, cuando unas 500 personas disfrutaban de una exhibición de carros que no contaba con autorización expresa para celebrarse. La magnitud del tiroteo hizo que un importante dispositivo policial se desplazara hasta la zona y acordonara el parque y calles aledañas. El Papa Francisco se reúne con sobrevivientes de la antigua escuela residencial para indígenas en Canadá. Allí renovará el pedido de perdón por el papel que tuvo la Iglesia por más de un siglo en la violencia infligida a miles de menores de pueblos autóctonos. El pontífice argentino, de 85 años, llegó ayer a Edmonton para una visita de 6 días. El presidente Jair Bolsonaro inició oficialmente su campaña de reelección con un mitin en Río de Janeiro ante miles de sus seguidores. En su discurso, el mandatario lanzó fuertes ataques a la máxima Corte de Justicia, mantuvo un tono beligerante pese a los consejos de su equipo de campaña y también hizo algunas críticas a su principal adversario, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien lidera las encuestas por más de 10 puntos porcentuales sobre Bolsonaro. Alerta por plan pistola del Clan del Golfo contra la policía. ¿Cuál es la historia de la patrullera asesinada en Yarumal, Antioquia? Cae alias Cherry del Clan del Golfo. Lideraba plan pistola contra policías en Córdoba, Antioquia, Chocó y la costa. Imputan a 22 militares por 303 falsos positivos en Casanare. Entre los imputados está el general retirado Henry Escalante. En 4 años del gobierno Duque, más de 900 líderes sociales han sido asesinados. ¿Cuáles son las regiones con más casos? Informe especial. Chía, Cundinamarca, sin agua por daño en tubo madre. Es la 7ª falla en el año. Completan 18 horas sin el servicio. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En un operativo contra el Clan del Golfo cae alias Cherry, responsable del plan pistola contra la policía en Antioquia, Córdoba, Chocó y la costa. Estilo Vengas tiene los detalles del operativo. Stick, buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, la Dijín de la Policía desarrolló en las últimas 48 horas diferentes operativos en regiones del país donde está operando el Clan del Golfo. Se confirmó por parte del general Murillo, quien es el director de la Dijín e Interpol, que hubo 7 neutralizaciones, entre estas la de alias Cherry, quien sería el responsable dinamizador y quien estaría promoviendo el asesinato de policías y militares, por los que estarían ofreciendo de 5 a 20 millones de pesos. El comienzo del fin del grupo armado organizado Clan del Golfo, así denominan las autoridades los múltiples operativos que se han desarrollado en varias regiones del país. Operación Cóndor fue la más reciente. En esta hubo 7 neutralizaciones. Alias Cherry o Pulmón, uno de los más temidos cabecillas del Clan del Golfo, murió luego de un ataque de hombres de la Dijín. Desde allí se estaban planeando las acciones de sicariato, plan pistola, especialmente en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo, Apartadó. Un grupo de operaciones especiales realiza 2 allanamientos y en el enfrentamiento mueren 5 de los delincuentes, entre ellos su cabecilla alias Cherry. Sería dinamizador de las muertes de policías en Córdoba, Antioquia, Chocó y la costa Caribe. El plan pistola, como es denominado, que es asesinar a nuestros policías cuando están durante el servicio.
en algunas ocasiones colocándole señuelo, llamando a las estaciones de policía para sacar las patrullas y en el momento de atender el falso caso, porque no existe ningún caso de policía, atentan por la espalda contra nuestros policiales. En las últimas semanas las autoridades han confirmado un total de 8 neutralizaciones, también 11 capturas. El aumento en los operativos se ha dado por el denominado Plan Pistola. Ofrecen de 5 a 20 millones de pesos por cada policía o militar asesinado. Se ha podido establecer que el ofrecimiento de estos delincuentes es de 5 a 20 millones de pesos por acción criminal contra la fuerza pública. También es claro que algunos miembros, como los que fueron neutralizados, pertenecían directamente a esta organización, pero se está utilizando outsourcing a través de delincuencia común. En medio de los controles de la Dijín se ha incautado material de guerra, explosivos que serían usados para atentados, armas de fuego y granadas. Con esta información me despido desde Canal 1, Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en medio del plan Pistola contra la policía en Yarumal, Antioquia, murió la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, víctima de un ataque armado. Yusi Chaparro, ¿cómo es la historia de esta patrullera? Buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. La historia es que la patrullera y por supuesto también los médicos del Hospital Pablo Tobón Uribe lucharon casi un día para salvarle la vida, pues recordemos que fue trasladada en helicóptero desde Yarumal. En el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín murió la patrullera de policía Luisa Fernanda Zuleta, de 27 años. Allí había sido trasladada el día anterior en helicóptero desde Yarumal, en donde fue víctima de un ataque junto a su compañero Sergio Yepes, de 37 años, quien murió instantáneamente. Por culpa de estos delincuentes cobardes que de forma traicionera les quitan la vida. A hombres que están entregando un servicio a la comunidad, que están acompañando y garantizando la seguridad de toda la comunidad. La policía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por los responsables de este ataque y publicaron un cartel con las identidades de los integrantes del Clan del Golfo. Mono o Sebastián, el conocido como Ike o Correcaminos, el conocido como Fabián, el conocido como Damián, el conocido como Steven o Stig, o el conocido como Daniel. De otro lado, en el municipio de Zaragoza, se presentó otro hostigamiento que dejó un uniformado herido. Por su parte, la Fiscalía anunció la captura de alias Palizada, responsable del homicidio del patrullero Jesús David Murillo el pasado 11 de julio en Urabá. En lo corrido del año han sido asesinados 19 policías en Antioquia, en el denominado Plan Pistola del Clan del Golfo. El cuerpo de la patrullera Luisa Zuleta fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Medellín. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y 8 presuntos integrantes del Clan del Golfo que planeaban atentados contra policías y contra la infraestructura de la institución fueron capturados en Barranquilla y Soledad. Jorge, muy buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. Son personas que provenían de otras ciudades de la costa caribe colombiana y de municipios del departamento del Atlántico y habían llegado para perpetrar estos atentados contra la fuerza pública. 7 adultos y una menor aprehendida, reportó el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla en desarrollo de la Operación Victoria contra el Clan del Golfo. Habrían llegado hace 20 días procedentes de Sucre, Bolívar y municipios del Atlántico y se instalaron en viviendas de Barranquilla y Soledad. 7 capturas, una aprehensión y unos elementos incautados que iban a ser empleados para cometer posiblemente algún atentado contra nuestros hombres de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Se llegó a los capturados en un trabajo coordinado entre la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Estas 7 personas pertenecientes al Clan del Golfo, una estructura al mando de alias Antonio, que delinque en la región del Caribe. Los capturados serán judicializados por tentativa de homicidio. Las capturas se produjeron en desarrollo de 4 allanamientos adelantados por la Policía Nacional.
Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Neutralizados peligrosos cabecillas del Clan del Golfo en Cartagena. Con este golpe se esclarecen 23 homicidios. Tatiana Rodríguez con el reporte. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Estos peligrosos delincuentes eran conocidos como alias Jordan y alias Niñoco. De acuerdo con los detalles entregados por la Policía Metropolitana, los delincuentes cabecillas del Clan del Golfo en Cartagena fueron neutralizados en medio de un intercambio de disparos durante una diligencia de allanamiento y registro. Estos dos sujetos, a quienes también se les encuentran 3 armas de fuego, son perpetradores de homicidios selectivos en la ciudad de Cartagena y lo principal, son los determinadores de atentados contra nuestros policías, lesiones personales y homicidios, como en el caso del patrullero William Palacio. Uno de los sujetos respondía al nombre de Nicolás Antonio Urango Reyes, alias Niñoco, con una trayectoria criminal de más de 18 años y quien era desmovilizado del bloque Córdoba de las AUC y posteriormente perteneció a los surabeños. Y vamos a verificar más información, ya que gracias a la oportunidad de la ciudadanía es que hemos logrado dar este resultado tan importante y trascendente para nuestra unidad. Alias Jordan, el otro hombre neutralizado, era de los principales hombres de confianza de Niñoco. Cabe anotar que los hoy occisos presentan anotaciones judiciales por delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir agravado. Resaltar que con esta importante captura, con esta importante neutralización, se esclarecen 23 homicidios en la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Imputan a 22 militares por 303 casos de falsos positivos. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Justicia Especial de Paz imputó a 22 militares por 303 falsos positivos en Casanare. Entre los imputados está el general en condición de retiro, Henry Torres Escalante. Didier Chica tiene los detalles. Didier, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Los magistrados acaban de entregar detalles sobre esta trascendental decisión, la imputación de cargos a 22 militares, entre ellos un general y 5 coroneles, por los falsos positivos en el departamento del Casanare, donde fueron asesinadas 303 personas. Han explicado que hubo una compleja organización criminal dentro de la Brigada 16 del Ejército, que incluía incluso la estrategia de financiación de los crímenes. Recursos públicos del Ejército y Fondelibertad fueron usados en la comisión de falsos positivos. Especial mención merece el manejo de los recursos al interior del Gaula Casanare, que no los orientó a la lucha anti-extorsión y anti-secuestro, sino que destinó el dinero a financiar el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. El militar de más alto rango imputado es el general Henry Torres Escalante, quien ha dicho ante la JEP que asume su responsabilidad, pero solo por omisión. Sin embargo, los magistrados tienen información que lo señalarían como determinador e encubridor de los crímenes. En algunos casos, participó directamente en la movilización de cuerpos desde algunas zonas a otras zonas, incluso por helicóptero, lo cual bloqueaba las investigaciones in situ con la debida cadena de custodia respectiva. Incluso evitó que un teniente coronel del BIRNO, el teniente coronel Acosta, se sometiera a polígrafo, entre otro tipo de acciones para encubrir los hechos. El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, habló sobre las coincidencias que han encontrado en los falsos positivos en varias regiones del país, hecho que será determinante para juzgar a comandantes de división e incluso a comandantes del ejército. Organismos criminales enquistados dentro de la fuerza pública, patrones criminales comunes a estas mismas unidades militares, origen y desarrollo de estos patrones criminales a partir de la comandancia de esas mismas unidades militares. Dentro de los militares imputados hay 2, un oficial y un suboficial, que todavía siguen activos en las filas del Ejército Nacional. Información desde la Justicia Especial para la Paz, Didier Chica, Noticentro 1 CMI.
Didier, muchas gracias. Y la seguridad de los líderes sociales será uno de los principales retos para el próximo gobierno. Según Indepaz, más de 900 han sido asesinados en los últimos 4 años. El gobierno del presidente Iván Duque defiende políticas de protección para esta población. Informe especial de Noticentro 1 CMI. He perdido la libertad. Digo la libertad porque tener un esquema de seguridad y unos hombres de protección significa que tenemos que cohibirnos de muchas cosas. La ilusión no se come, pero alimenta. Así lo escribió García Márquez en uno de sus libros, y es la ilusión lo que alimenta la lucha de los líderes sociales en Colombia, pese a que la cruda realidad sea para muchos vivir blindados y amenazados, para otros ni siquiera con un esquema de seguridad pleno. Las cifras de Indepaz indican que en los últimos años el país se rajó en la protección de esta población. Durante el mandato del gobierno Duque fueron asesinados 952 líderes y defensores de derechos humanos. Solo en 2022 van 104. El 80% de esta violencia contra líderes sociales se da en zonas rurales, sobre todo en las partes donde se venía presentando el conflicto en forma más aguda antes de los acuerdos de paz y que se volvió a retomar una dinámica de violencia. La defensa de la tierra, el medio ambiente y la libertad de las poblaciones ante cualquier sometimiento violento son los puntos de quiebre en donde los líderes y defensores ratifican su labor, pero inician una vida de riesgos. No hay garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos que tenemos como pueblos indígenas, no hay garantías tampoco para el goce efectivo de los derechos, entre ellos por ejemplo los derechos territoriales, el derecho a la vida, en general los derechos económicos, sociales y culturales. No solamente los indígenas, sino todos los sectores sociales y movimientos alternativos hemos sido perseguidos y hemos sido asesinados. Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, norte de Santander y Arauca son los territorios que más le han costado la vida a los defensores. También son los lugares donde grupos al margen de la ley históricamente se han enfrentado entre ellos y con la fuerza pública. Y en la posición más peligrosa, en el medio, están los que rechazan la guerra. Los que han perdido un familiar o sus tierras entienden profundamente los conflictos de una Colombia desangrada, también la necesidad de más líderes y menos espectadores. Les habla una mujer líder que perdió a su esposo por acciones bélicas en las que no tenían participación. Especialmente a las mujeres y en condición de indígena nos atacan por la moral, por lo más insignificativo a ratos, ¿no? Pero esas son las reglas que tenemos que asumir para romper esos esquemas que a veces no nos dejan caminar y que tenemos que ser capaces de afrontar y avanzar sin miedo y con mucha dignidad. Yo creo que esos son los retos que tenemos. El gobierno actual afirma que las cifras de Indepaz son falsas. Además, atribuye principalmente los delitos contra los líderes al ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Colombia nunca ha manejado unas cifras como las que presenta Indepaz. El mismo Indepaz, doctora Alejandra, el año pasado reconoció una disminución en estos casos del 48%. Nosotros no reconocemos esa disminución. Nosotros que somos mucho más conservadores en el manejo de estos temas, sabemos que hay una disminución que es del 20%, pero nosotros no queremos llevar estos temas a temas de números y estadísticas. Un solo asesinato de líderes sociales tiene que prender todas las alarmas. En Colombia hay 15 millones de líderes sociales. Estas son las estrategias que implementó el gobierno Duque. 89.000 millones de pesos en políticas públicas de protección para líderes de acción comunal, 1 billón de pesos en seguridad desde la Unidad Nacional de Protección, 3.500 esquemas de seguridad y 4.500 personas que lo acompañan, además 1.200 vehículos blindados. Sin embargo, lo único que esperan los líderes sociales es que para ellos cese la horrible noche. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. Chía completa 18 horas sin servicio de agua por falla en tubo madre. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Por séptima vez en 2 años se rompió el tubo matriz del acueducto que abastece al municipio de Chía. La emergencia afecta al 70% de la población. No es la primera vez que los habitantes de Chía se despiertan con la noticia de la suspensión del servicio de acueducto. La emergencia se presentó alrededor de las 5 de la tarde del día de ayer en el sector de La Caro, Cundinamarca.
Tenemos una red matriz de muchos años que aparte está en un terreno de muchísima inestabilidad, que ha venido fallando. Falló en el 2020, ahora en el 2022 lleva 2 fallos. Estamos construyendo una red paralela que permita reemplazar ese tramo existente en 130 metros, acá muy cerca de la Universidad de La Sabana, y poder solucionar este problema y este inconveniente que hemos venido teniendo. La situación afectó a 15.000 estudiantes que tuvieron que ausentarse de las aulas y al 70% de la población que habita en el municipio aledaño a Bogotá. Hemos dispuesto algunos carrotanques para las clínicas, para las entidades de salud y por supuesto también para los hogares geriátricos. Si el daño del segundo punto es evidente y es de gran magnitud, tendremos que disponer de más carrotanques para las veredas y barrios de la ciudad. Hace tan solo 2 semanas, el municipio, que alberga alrededor de 150.000 habitantes, había interrumpido la red de agua por el mismo inconveniente que se presenta desde el 2020. Y en medio del quinto pico de la pandemia de COVID-19, en Cali siguen incrementando esta cifra de fallecidos, muchos de ellos con 2 dosis de la vacuna, pero sin recibir los refuerzos. Continúan en la alerta las autoridades sanitarias en Cali por el incremento de los fallecimientos por coronavirus en medio del quinto pico de la pandemia. En el más reciente reporte se registraron 38 nuevas muertes por esta enfermedad y debido a esto se reitera el llamado a continuar aplicándose los refuerzos de las vacunas. Tuvimos 38 casos la semana pasada, tenemos 61 personas fallecidas en el mes de julio. A la fecha, pues un incremento obviamente con relación al mes de junio. La funcionaria también anunció que se activaron los protocolos para recibir las delegaciones extranjeras que llegarán esta semana en el marco del Mundial de Atletismo Sub-20 para detectar posibles casos de la viruela del mono. También hemos trabajado capacitando a los responsables de los hoteles, a los gerencias y las administraciones, puesto que la viruela símica es una enfermedad, una infección que se transmite por contacto estrecho físico y puede haber riesgo, pues si no hacen un buen aseo, se transmite, pues puede ser por sábanas, toallas, si no hacen un buen aseo en estos establecimientos. Desde la Secretaría de Salud de la capital del Valle también hicieron un llamado que ante síntomas asociados con esta viruela se debe tener un aislamiento inmediato. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. Nos vemos a las 8 de la noche en una nueva emisión de Noticias. ¡Feliz tarde!